Querida familia, continuamos con esta meditación, este tiempo de estar meditando en este gran sacrificio que Dios hizo por nosotros, en esta semana que empezamos precisamente de recordar de dónde viene nuestra identidad, de dónde viene nuestra salvación y el fruto que debe de haber de ella. Así es que pues continuamos con nuestro estudio. Vamos a Éxodo capítulo 12, acompáñenme de Éxodo capítulo 12. Y dice, en Éxodo capítulo 12 sabemos que esta es la historia, ¿no? Dios, Génesis 1 y Génesis 2, Génesis 1, Dios crea todo, crea el universo, crea las constelaciones, las galaxias, crea los bosques, los mares, crea los animales, crea al final al ser humano, crea al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza los creó. Y después de habernos creado el ser humano, le da un mandamiento y le dice, de todo esto puedes comer, todo esto puedes disfrutar, pero solo un solo mandamiento, no comas de este fruto. ¿Y qué fue lo que hizo Adán y Eva? Comieron de ese fruto, se rebelaron ante la autoridad de Dios, ante el mandato de Dios, le creyeron más a Satanás que a Dios. A partir de ahí empezó una división impresionante. El pecado nos dividía de un Dios santo, perfecto. Ahora ya el hombre ya no era precisamente santo ni era perfecto como Dios los había creado, nos había creado desde el inicio. Ahora ya el pecado había manchado, había separado. Ahora el hombre se había rebelado contra Dios. Ahora el hombre había decidido tomar su propio camino, su propio destino y hacer su propia vida a su manera. ¿Y qué fue lo que pasó? Que a raíz de ahí empezó el miedo. Hubo el primer asesinato de Caín matando a Abel. Hubo envidias, hubo guerras, hubo divisiones, hubo pleitos. Todo se vino a echar a perder. Ahora las mujeres daban a luz a sus hijos con dolor, como dice Génesis capítulo 3. Ahora el hombre tenía que salir a trabajar para traer el pan a su casa con el sudor de su frente. Y antes Dios era el que daba todo, proveía todo. Sin embargo, ahora nos encontramos apartados, a la humanidad apartada de Dios, viviendo a su manera, de una manera completamente depravada, una manera completamente rebelde ante los ojos de Dios. Y Dios, viendo a su creación que se había apartado completamente de él y se había, literalmente le había dado la espalda al Creador, se había ensoberbecido, siendo que somos nada ante el Creador. Él nos creó, y cómo nos creemos que podemos vivir apartados de Él. Y el día de hoy muchos seres humanos creen que pueden vivir sus vidas a su manera. Por eso este mundo es un caos. Por eso muchas familias es un caos. Por eso muchas vidas están hechas un caos. Porque queremos vivir a nuestra manera. Porque le hemos creído a este mundo. Y este mundo nos dice, vive a tu manera. Ámate a ti mismo. Busca tu felicidad. Y todo eso es lo mismo que Satanás le dijo a Eva. Y Eva se la comió. Y literalmente Eva arrasó a Adán también y toda la humanidad después de ellos, viviendo apartados de Dios completamente y probando el fruto de haberse apartado de Dios. Así toda la humanidad, pero había un hombre que le creía a Dios, que confiaba en Dios y él cuidaba de su familia, y este fue Noé. A él Dios tuvo complacencia, Dios se complació de la vida de Noé y le dijo a Noé, haz un arca. Ya le dio las dimensiones y le dijo, porque voy a castigar a toda la humanidad y voy a empezar de nuevo contigo. Noé, dice según el libro de Hebreos también y Mateo, que Noé era pregonero de verdad, que Noé todavía le decía a la gente, arrepiéntanse, renuncien a eso, vuelvan a Dios, y nadie quiso escucharlo. Entonces, hasta que Noé se metió al arca, Dios metió a todos los animales y Dios cerró la puerta del arca y Dios abrió las fuentes de las aguas de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo e inundó todo. Y cuando bajaron las aguas, empezó una nueva vida con Noé y su familia. Como si hubiera sido desde el inicio con Adán y Eva, pero empezó ahora con Noé y con su familia. Y así empezó una generación de creyentes en Dios otra vez. Sin embargo, la humanidad otra vez le volvió a dar la espalda a Dios, creyéndose autosuficientes, y se alejaron de Dios y empezaron a rebelarse contra Dios. Entre toda esta depravación, entre toda esta rebeldía, entre todo que cada quien agarró por su camino, que cada quien se hacía dioses a sí mismos y
En todo esto, donde empezó a haber también mucho politeísmo, ya se rebelaron contra el único Dios, contra el creador de todo el universo y de nosotros, y se envanecieron a sí mismos, como dice Romanos capítulo 1. Después de esto, Dios tuvo gracia con un hombre, a Abraham, y Dios llamó a Abraham y lo sacó de su parentela y le dio una promesa, le dio descendencia, le dio 2 hijos, le dio Ismael a través de Agar, que era la esclava de Sara, una egipcia, pero la promesa que Dios le da a Abraham fue a través de su hijo Isaac, hijo precisamente del linaje de su esposa, digamos que el hijo oficial, ¿no? A través de su esposa Sara. A través de Sara viene Isaac a Jacob, y Jacob a sus 12 hijos, que de ahí vienen las 12 tribus y los 12 patriarcas de Israel, ¿no? Que Dios le cambia del nombre de Jacob, se lo cambia a Israel, y entonces literalmente ellos empiezan a tener familia, pero entre los hermanos venden a José. José va a dar a Egipto precisamente como esclavo, y después lo meten a la cárcel por una falsa acusación. Después Dios lo saca de la cárcel a través de revelarle un sueño a Faraón. Faraón lo pone como gobernador de todo Egipto, y en este panorama que estamos teniendo de la historia de la humanidad, aquí es donde José trae a su familia, a Jacob y a sus hermanos, a vivir a Egipto. Entran a Egipto como una familia para vivir en Egipto. Sin embargo, después viene otro faraón que se rebela, que desconoce a José y a su descendencia, y ve que el pueblo de Israel cada vez son más y más y más y más. Les tiene miedo, entonces literalmente los esclaviza, y ahí es donde Dios trae libertad. Y es aquí el capítulo que vamos a leer, porque cuando ya eran esclavos en Egipto, esclavos de Faraón, esclavos donde sí tenían algunos privilegios, como el mismo pueblo de Israel le reclama a Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto si en Egipto teníamos carne, teníamos agua, teníamos esto, ¿no? ¿Por qué nos sacas ¿cómo se llama? Nos sacas al desierto para morirnos de hambre, para morirnos de sed, a nosotros y a nuestros ganados. Entonces, en Egipto ellos tenían todo eso, pero eran esclavos, y es exactamente lo mismo que tú y yo antes de conocer a Cristo. Y esto es importante que lo entendamos en estas fechas de que estamos celebrando la Pascua. ¿Sabes qué? Tenemos que entender que Egipto representa literalmente a este sistema mundano. Era un sistema politeísta, es decir, que tenían muchos dioses y hacían dioses de todo. Entonces, literalmente, este pueblo que era politeísta, este pueblo que les ofrecía cosas, también los tenía esclavos. Y Egipto es la tipología de este sistema mundano, que en este sistema te ofrece algunas cosas como para endulzarte el oído, endulzarte el ojo. Sin embargo, eres esclavo de este sistema. Este sistema nos hace y nos esclaviza. Tú y yo fuimos esclavos del pecado por mucho tiempo, cada quien en diferentes pecados, pero todos éramos esclavos del pecado y servíamos a nuestra carne, servíamos a los placeres de la carne, servíamos a lo que nosotros anhelamos, a lo que nosotros queríamos, servíamos a nuestros propios proyectos, a nuestra propia vida, pero sin embargo éramos esclavos, esclavos del pecado, esclavos de nosotros mismos, esclavos de nuestros deleites, ¿no? Esclavos de nuestras pasiones, esclavos de nosotros mismos. Y en esa esclavitud había un clamor del pueblo de Israel. En esa esclavitud en Egipto había un clamor diciendo: Señor, trae libertad, tráenos libertad, libéranos ya, libéranos, libéranos. Y es aquí donde Dios, en su gran misericordia, elige a Moisés. Lo elige, ya saben la historia de Moisés. Y cuando Dios elige a Moisés, lo manda de vuelta a Egipto, del cual salió corriendo y huyendo por haber matado a un egipcio.
pero después regresa. Y regresa simplemente Moisés con un palo. Y esta parte me encanta en Éxodo, donde dice, yo cómo me voy a presentar delante de Faraón. Él tiene un imperio, él tiene, sí, pero ¿sabes qué? ¿Qué tienes en tu mano? Pues tengo un palo nada más, ¿ok? Con eso me basta. Con eso yo voy a hacer mis milagros. Y él literalmente lo que hace, manda a Moisés. Y Moisés habla con Faraón y le dice nuestro Dios, que sueltes a su pueblo. Y le dice, ¿para qué? Le dice, suelta a mi pueblo para que vaya y me sirva, para que vaya y me adore. Y Faraón endurece su corazón, y endurece su corazón. Entonces Dios manda plagas y plagas y plagas, hasta que llega el momento de la última plaga. Y en Éxodo capítulo 12 es donde viene a establecer oficialmente lo que es la Pascua. ¿Me acompañan a Éxodo 12? En Éxodo 12, versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes, el mes de Nisán, que antes era el séptimo, lo pasa a ser el primero del mes. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Es el mes de Nisán. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal, el cordero, será sin defecto. Aquí está Dios dibujando el cuadro de nuestra salvación, el cuadro de nuestra libertad, el precio de nuestra libertad. Pero también está describiendo a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue ese cordero que iba a ser sacrificado y que fue sacrificado para nosotros, sin defecto, sin pecado. Y aquí dice el versículo 5 que será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. El día 14 de Nisán tenía que ser sacrificado este cordero entre las 2 tardes. Nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nuestro Señor Jesucristo, el cordero de Dios, fue sacrificado el 14 de Nisán entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. La levadura representa el pecado. Vas a comer la carne asada al fuego. El fuego representa prueba. Es decir, que el cordero tenía que ser puesto al fuego, a la prueba. Y debemos de comer panes sin levadura. ¿Se acuerdan que Jesucristo también dijo, yo soy el pan de vida? Y tiene que ser sin levadura, porque la levadura representa el pecado. Y nuestro Señor Jesucristo no tiene y no tuvo pecado. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego otra vez.
y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Generación a generación a generación, tenemos que enseñarle a nuestros hijos lo que Dios hizo por nosotros en esa cruz, entregando a su único Hijo. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esta es la Pascua del Señor. Y me llama mucho la atención esta fotografía que Dios, literalmente este cuadro que Dios pinta de salvación, pero también del juicio de Dios. Porque aquí dice literalmente también en este cuadro de salvación, pero de juicio, dice: ¿por qué? Porque yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Egipto representa a este sistema mundano, a este sistema apartado de Dios, a este sistema que te enseña: ámate a ti mismo, encuéntrate a ti mismo. Que eso son filosofías completamente que te apartan de Dios, y nos las tragamos y nos las comemos y creemos que son verdad y que son bonitos. Es poesía barata. Porque aquellos que dicen: es que ven a este encuentro contigo mismo, o encuéntrate a ti mismo, o ámate a ti mismo, y nada más quieren que quites tu mirada del Creador y pongas tu mirada en ti, en el yo, en el yo, en el yo, en el yo, y que interiorices y que te autoconozcas. ¿Sabes qué? Lo que tú y yo tenemos que conocer es al que nos creó, y si conoces al que nos creó, Él te va a decir quién eres. No este mundo nos tiene que decir quiénes somos. Dios, el que nos creó, es el que nos dice quién soy yo. Y yo, queridos amigos y querida familia, yo no soy lo que la gente dice que soy. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Dios, el que me creó, es el que dice quién soy. Dios, el que te creó, es el que dice quién eres. Ni siquiera tú, ni siquiera yo, porque aunque más tratemos de conocernos a nosotros mismos, nadie te conoce como Dios. Él te creó, Él te hizo, y Él te conoce. Y Él es el que te da identidad, y Él es el que te dice quién eres. Y si tú quitas tu mirada de Dios y te empiezas a interiorizar, te vas a perder en un laberinto de filosofías y huecas sutilezas. Y este sistema mundano, humanista, centrado en el yo, que nada más está para perder a las humanidades, para perder a las familias, para perder, y es un egocentrismo, ego, el yo, está arrancando a gente y a familias de Dios, de su Creador. Pero cuando tú y yo venimos delante de Dios, tenemos que entender algo hermoso, que sí va a haber un día que Dios va a pasear y va literalmente a hacer juicio contra este sistema mundano. Va a poner sus juicios contra este Egipto. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias ejecutaré mis juicios, dice el Señor. En todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Él juzgará a todas las doctrinas, a todas las religiones. Pero aquí dice el versículo 13, la clave de esta época, querida familia: y la sangre os será por señal, la sangre de ese cordero que fue sacrificado. Primero sacrificarás al cordero, lo pondrás a fuego, le dijo Dios a Moisés con todo el pueblo de Israel, y con la sangre del cordero la pondrás en los postes de tu puerta.
Y cuando yo llegue y vea la sangre del Cordero, voy a ver que esa familia está apartada para mí. La sangre del Cordero era el sello, que era una familia que le había creído a Dios. La sangre del Cordero era la seña, que era una familia apartada, sellada para Dios, que le había creído y le había obedecido, porque había puesto la sangre del Cordero. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga, mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Y esa significa Pascua. Pascua o Pesaj significa pasar de largo. Pasar de largo. Es decir, voy a seguirme. Mi juicio no caerá donde está la sangre del Cordero. Querida familia, esa es la Pascua. Esa es la Pascua que Dios establece. Es que iba a ser sacrificado un cordero. Es que iba a morir un cordero inocente, para que con su sangre iba a sellar un hogar. Que la sangre del Cordero selle tu hogar, tu vida, tu matrimonio, tus hijos. Que la sangre del Cordero sea sobre tu familia. Que seamos sellados. Y los juicios del Señor no caerán sobre nosotros, porque ya cayeron sobre su único Hijo. Querida familia, este es el mensaje de Pascua. Que el Cordero tenía que ser sacrificado y que con su sangre iba a ser sellados esos hogares, y donde el Padre viera la sangre del Cordero, los juicios de Dios no caerían, sino pasaría de largo, cuando Dios sí traiga el juicio contra este Egipto. ¿De qué lado quieres estar? ¿De qué lado tú decides estar? Tú y yo le hemos fallado a Dios. Todos hemos fallado. Todos nos hemos descarriado. Todos hemos tenido decisiones equivocadas. Todos nos hemos dado cuenta que hemos lastimado a los que más amamos. Todos nos hemos dado cuenta de las consecuencias de nuestras malas decisiones económicas, familiares, matrimoniales, de toda índole. Pero déjame decirte algo maravilloso y hermoso, que quiero que te quedes con esto. El Cordero fue sacrificado. El Cordero fue sacrificado. ¿Y cuál fue el resto de la historia? Que gracias a que el Cordero fue sacrificado y que ellos pusieron la sangre al frente de sus hogares, no de forma personal e íntima, sino la pusieron pública, no se avergonzaron, y pusieron de forma pública, que pusieron la sangre en la puerta de sus casas, la sangre de ese Cordero. Yo no sé qué ha de haber pensado los egipcios. Se han de haber burlado, se han de haber dicho de esta bola de locos, ¿no? Fanáticos, poniendo sangre de un cordero en sus puertas. Pero te digo algo, cuando vino el juicio, Faraón decidió soltarlos y dijo: ya, llévate a tu pueblo. No pudieron contra la sangre del Cordero. No pudieron contra los juicios de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Sabes lo que pasó? El pueblo fue libre. El pueblo fue libre. El pueblo fue libre. Y después tuvieron que cruzar el mar, como símbolo del bautizo. Primero entender al Cordero y después el bautizo. Y todo el pueblo, de más de 2 millones, pasaron por el mar en seco. Y Dios, cuando vinieron sus enemigos, Dios cerró el mar.
y el pueblo de Israel fue libre. Y Dios los empezó a guiar, sí, en medio de un desierto, pero los guió siempre por buen camino, donde, como dice Daniel 9, Esdras 9, Nehemías 9, Dios fue bueno y proveyó de todas las necesidades. Sus pies no se hincharon, no les faltó comida ni agua en el desierto. La columna de fuego los guió en la noche y la nube los protegió del calor del desierto, del sol. Dios tuvo cuidado de ellos aún en el desierto. Así Dios puede tener cuidado de ti y de tu familia en el desierto que te encuentres, en la situación que estés. Cree en el Cordero. Ya fue sacrificado. El Cordero ya fue sacrificado para tu libertad, para que no sigas viviendo igual. El Cordero ya fue sacrificado. Ven al Cordero de Dios. Cree en el Cordero de Dios y vive la libertad en Cristo. Vive la libertad en Cristo. Y hasta aquí le vamos a parar para que en el siguiente bloque estudiaremos lo que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me acompañan a orar? Padre, te doy gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias por tu bondad a nuestras vidas. Gracias por tu perdón. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu protección. Gracias por haber entregado a tu Hijo como ese Cordero que iba a ser sacrificado por nuestros pecados. Ayúdanos a vivir tu Pascua, a entenderla, a ser libres y a caminar en esa libertad en tu Hijo Jesús. Te doy gracias, Señor, por los siguientes mensajes que tú nos vas a dar. Gracias, Dios, por tu amor y misericordia. Amén. Querida familia, nos vemos en el siguiente bloque. Que Dios los bendiga.